día más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy estaremos reaccionando a la segunda parte de Bebé Reno. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme a ti qué te pareció esta serie. Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a analizarla. Si ustedes todavía no han visto la primera parte donde hablamos de la descripción de los personajes y la relación de Donnie con esos mismos, los invito a que corran a verlo porque en este video solamente vamos a hablar de la relación de Donnie con Marta. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Ya explicamos estas características que tiene cada uno. Y algo que me encantaría comentar antes de empezar a hablar de ellos es cómo podemos a veces relacionarnos con una persona y embonar de cierta forma por las situaciones personales o mentales o emocionales que estamos teniendo en ese momento. Y esto es clarísimo en la relación que vemos con Marta y Donnie, porque cada uno traía sus propios problemas internos que lamentablemente al estar juntos hicieron un clic que no es sano claramente, pero que embonaron, y ahorita vamos a encontrar el por qué. Partamos de que Marta es una mujer que la primera vez que la vemos entrar al bar, la vemos cabizbaja, triste, solitaria. Vemos a una mujer derrotada. Esa palabra es clave porque Donnie la menciona también al final de la serie. ¿Qué pasa cuando Donnie la ve? Él tiene este gesto de invitarle un vaso de agua, pero fíjense, esto es clave y no lo pierdan. Y si ya vieron esa escena, regresen a verla porque de verdad es súper interesante. Cuando entendemos de dónde viene Donnie y por qué está en ese momento emocional tan complicado, podemos entender que él tuvo esta empatía con ella, pero no solo era una empatía de ayudar a alguien porque lo vimos mal, era algo más profundo. Él sentía y percibía y compartía ese dolor que Marta tenía en ese momento. Son de esas cosas que podemos ser empáticos, pero también porque ya lo estuvimos o lo estamos en ese lugar. Y creo que ese es el primer clic que hace su relación, porque él tiene este gesto con ella, pero al mismo tiempo logra leer esta parte de Marta que tal vez inconscientemente hace un clic más profundo de lo que él quisiera. ¿Y qué sucede? Pues vemos a una Marta que empieza a idealizar ciertas cosas a partir de ciertos gestos o esta generosidad o empatía de Donnie. Como empieza a resaltar situaciones como me dio un vaso de agua, me llevó a mi casa, platica conmigo constantemente, me hace reír, como toda esta parte de cosas agradables, como esta lucecita en la oscuridad. Para Marta fue Donnie. Hablamos de lo que fue Marta para Donnie, pero también es importante ver lo que Donnie fue para Marta. Y yo creo que si ella estaba en un lugar tan oscuro, él fue esta persona que llegó a darle sentido a su vida. Por eso empezamos a ver esta obsesión de todos los días estoy ahí contigo. De hecho, cuando vemos a Marta en la primera escena, su aspecto físico no es que fuera descuidado completamente, pero era una mujer que no iba arreglada, que se veía su estado anímico, como dijimos, mal, pero también físicamente. Y empezamos a ver que a partir de que tiene estas conversaciones con él, su transformación física cambia, porque la vemos maquillada, la vemos arreglarse, la vemos más sonriente, la vemos hasta su mirada más brillosa, porque ella estaba disfrutando esa compañía, porque aunque se inventaba una vida y decía voy a ver ahorita mi trabajo, vengo rápido y me voy a ir, realmente no tenía esa vida, porque su vida se estaba volviendo Donnie. Y eso pasa muchas veces cuando empezamos a depender de ciertas personas. ¿Por qué? Porque tú me das algo que yo no tengo, y entonces al dármelo tú indirectamente pues me gusta y no lo quiero dejar de hacer. Y eso es lo que pasa con Marta, porque cuando la miramos a ella vemos una mujer muy descuidada en muchos sentidos. No solamente hablemos de su casa, su higiene, hablemos de ella como persona, su salud mental, su autocuidado, su vida social. Vemos cómo hay un descuido muy grande, pero todo eso tiene un nombre. Y justamente vamos a hablar qué pasaba con Marta. ¿Solo era una mujer que vivía así o hay una explicación? Y desde mi percepción y con los datos que tenemos, porque recuerden que no hay una valoración real, yo percibo que ella tiene erotomanía. ¿Qué es eso? Es un trastorno delirante donde la persona cree que la otra persona está enamorada de ella y busca confirmarlo constantemente, aunque todos los elementos nos dicen que no. Para ella el que le diera este vaso de agua, para ella el que la llevara a su casa cuando estaba en la parada de autobuses, para ella el que fuera y platicara, para ella el que se rieran juntos, para ella el que tuvieran una conversación, para ella todo eso es la confirmación de que él quiere algo con ella o de que son algo. Entonces vemos esta obsesión porque justamente a partir de esto
viene, el tú me mandas las señales, aunque no tienen que ver con eso, ella tiene una distorsión que para ella es la realidad. Eso es lo primero que conocemos de Marta. Pero ¿qué otro trastorno podría tener ella? Pues trastorno límite de la personalidad. Las personas que padecen este trastorno se van o a lo blanco o a lo negro. Les cuesta mucho trabajo llegar a este equilibrio, y más si no hay una atención psicológica y psiquiátrica. Es como es de una forma o es de otra. No veo otra alternativa. Y esto le pasa a Marta. Por eso vemos mucho este cambio de estar muy contenta y bien con él, y cuando él trata de marcar un límite, vemos un episodio de ira constante. ¿Por qué? Porque me estás diciendo algo que no puedo manejar yo, que no sé cómo resolver, y entonces mi forma de conducirme es una manera explosiva, que puede llegar desde solo un grito, ofensas, pegar, y lo vemos en la escena cuando están en el bar, cuando está Donnie con Terry, el nivel de explosión que tiene ella al grado de golpear a esta chica. Entonces vemos esta situación donde no hay un control emocional correcto. ¿Por qué? Porque al final del día para ella es: tú eres la persona que le da sentido a mi vida, y el decir que eso no va a pasar, yo no sé cómo manejar esta parte. Y más cuando las personas con límite de la personalidad pueden sentir un tema de abandono, pues la reacción que van a tener justo va a estar muy enfocada a querer hacer todo lo necesario para no sentir eso, y eso las lleva a tener comportamientos nocivos para otros y para ella misma. Y esto lo percibimos constantemente en el caso de Marta. Vemos cómo sus acciones siempre están en los polos, siempre. Y justamente también tiene un comportamiento de cómo hago que tú veas que soy una persona de valor, pues justo resalto cosas. Voy a tu show y me río porque te pongo en un punto de idealización, porque realmente no es un espectáculo que dé risa. Eso solamente estamos hablando de Marta, porque también ¿qué pasa del otro lado de Donnie? Pero ¿por qué Donnie hizo clic con Marta? Pues bueno, esta pregunta es muy interesante, porque al final del día todos podríamos decir, desde el primer momento la pudo haber corrido del bar, pudo haber meter la denuncia, pudo haber puesto muchos límites, sí, pero a pesar de que lo intenta, podemos observar a lo largo de la serie cómo hay este enganche. Y regresando a Donnie un poquito, tal vez la situación ni siquiera viene de la violación que tuvo con Darren. A lo mejor ese fue el boom de muchas situaciones que ya venía arrastrando, porque vemos una constante necesidad de aprobación, de valía, de reconocimiento, una inseguridad, vemos una autoestima muy baja. Y entonces si regresamos a esa escena clave que tiene con sus papás, no vemos que sea una relación abusiva, ni vemos que sea una relación terrible, pero sí vemos que es una relación muy alejada. Vemos el yo quiero abrazarte, pero justo no se está dando eso, que ahorita hablaremos de esa escena, pero quiero que veamos ese ejemplo. ¿Qué pasa? Que en ese momento un abrazo no se pudo dar. Entonces, si nos regresamos a pensar un poquito cómo pudo haber sido la crianza, pues eso nos deja ver que no fue una crianza amorosa de un padre que compartía con su hijo y de una mamá que sí sería controlada de cierto modo a decir, no vamos a hacer esto con él, no vas a hacer esto, y lo vemos en esa plática. Esta valía y estas ganas de reconocimiento sí puede venir completamente de esta dinámica familiar, donde yo busco ser visto, donde busco que tú me mires lo que yo soy, que me des este acompañamiento y me des esta calidez afectiva. Ojo, esta es mera especulación mía, no estamos diciendo que existan los elementos, pero yo sí creo que desde ahí viene el tema. ¿Por qué? Porque ya vengo con cierta situación que tal vez no me había dado un problema mayor, por decirlo así, pero que lo que pasa cuando me encuentro un agresor sexual y justo es una persona que me promete que me va a llevar a cierto lugar donde yo sé o quiero ser feliz, y que justo me mira y me dice, oye, lo estás haciendo increíble, sí, tú puedes y vas a llegar lejos, pues claro que hago un clic con esa persona, porque yo ya traigo esa carencia, y como no está resuelta, ojo, aquí quiero hacer un paréntesis gigante, no estamos diciendo que Donnie sea culpable de lo que pasó ni con Marta ni con Darren. Estamos diciendo, él al tener cierta situación personal lo hace más vulnerable porque no es un tema trabajado, porque no tiene las herramientas. Eso es lo único que estamos diciendo. No estamos diciendo que lo que hizo Marta o Darren está bien. ¿Y por qué digo esto? Porque justo ya hablamos de la relación de ellos dos, pero quiero que veas cómo esa relación es un momento súper complicado. Pero después llega Marta, donde justo demostramos que yo no sé poner esos límites, que no
no sé mirar ese abuso, porque ojo, aunque Marta tiene trastorno, no quiere decir que vamos a justificar o disculpar todas las acciones que tiene. Simplemente estamos entendiendo de dónde viene ese comportamiento, pero no podemos decir, bueno, tiene un trastorno, está bien, disculpémosla. No, tenemos que reconocer, porque no es una mujer que esté atendida, y obviamente al no estar atendida, pues sí, la forma en que se relaciona con otros no va a ser desde un lugar estable. Entonces, ¿qué sucede? Que también Donnie no sabe hacerlo. Donnie tiene esas mismas carencias, por eso vemos que hace este clic con Darren, por eso vemos que hace este clic con Marta, porque a pesar de que podía identificar que ambos estaban abusando de cierta forma, él no supo cómo salir, él no supo cómo conducirse para decir, esto no está bien y hasta aquí llegué hoy. Por eso empezamos a ver una distorsión más grande en su situación, porque esta escena donde está en el lago y Marta lo va persiguiendo y Marta lo toca y se pega a su corazón y le hace alusión de que, wow, está latiendo tu corazón. Claro, él estaba regresando a un momento donde se sintió vulnerable con Darren. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí había ansiedad, estrés, angustia, muchísimas emociones, nada que ver con excitación ni algo agradable, como ella lo distorsionó en su cabeza. Ese es otro ejemplo de distorsión. Entonces, cuando él logra enfrentar que todo esto es un caos, pues justamente es el principio de muchas situaciones que se van moviendo. Entonces, lo que quiero que veamos es, nosotros no es que vamos por la vida buscando un agresor, jamás, y por eso lo dejé claro, no quiero que se malentienda. Simplemente el que yo también no esté consciente de mí, el que no trabaje en mí, puedo llegar a relacionarme con personas que me pueden afectar de cierta manera. Por eso es importante siempre trabajar en ti de la manera que tú lo quieras, pero que tú te revises autoestima, tu autocuidado, tu conciencia, tu bienestar, porque eso es clave para qué vida voy a ir teniendo. Eso por un lado. Ahora, hablemos de ciertas escenas que son clave en toda esta serie. La primera, este monólogo donde él logra abrirse. Yo lo llamo confrontar todo lo que yo vengo arrastrando, porque ese fue el momento donde él ya no tenía que perder, ya no tenía nada, y esto que había guardado y que no sabía cómo manejar, logró sentarse y decir, esto me ha pasado una violación, me ha pasado abuso, me ha pasado el estar con una chica trans y ocultarlo porque me siento avergonzado. El poder abrirse, ser vulnerable para confrontar, pues que justo ya el vaso se había llenado y que ya estaba en un punto de quiebre muy grande. Esto es similar a cuando vamos a terapia, cuando nos sentamos ahí y logramos confrontar lo que nosotros traemos cargando. El tema y la clave está aquí, que cuando nosotros vamos a terapia y empezamos a trabajar todo esto, pues justo acomodamos la información de una manera distinta. Metemos estrategias, le damos una ruta para que tú vayas avanzando. El problema con Donnie es que cuando tiene esta escena y él se siente liberado y obviamente llega este reconocimiento y le empieza a ir muy bien, pues en su mente entra la fantasía de ya, todo está resuelto, o sea, ya lo hablé, ya llegué a la cima, me está yendo increíble, pero esa es una fantasía. Pero justo cuando pasa la llamada de Marta, pues quiebra todo esto. ¿Y por qué lo está quebrando? Porque no era algo sólido. El problema no estaba resuelto. Ese era el comienzo de un cambio que él tenía que hacer. Y lamentablemente a veces queremos que sea así. Vamos a terapia esperando que en 3 sesiones mi vida esté resuelta. O ya leí un libro y yo espero que acabándolo mi vida cambió. Y lamentablemente no. Esos son escalones que vamos teniendo. Pero debemos entender que todo es un proceso y que Donnie lamentablemente nunca tuvo un acompañamiento. Y justamente esto que vemos con Donnie es el reflejo de cuando tú no solo confrontas lo que pasa con otras personas, sino estos pensamientos, este agotamiento físico, mental, este desánimo, ya no puedo más, porque al final no tendremos que esperarnos hasta ese punto evidentemente, pero ese fue su quiebre de Donnie, donde empieza una transformación, no al 100 como estamos diciendo, pero por lo menos intenta hacer este cambio aceptando que hubo situaciones muy fuertes que sí marcaron su vida. Y otra de las escenas pues justo es cuando logra hablar con los papás, cuando va y como les decía, vemos este acercamiento que no se da, donde logra ser vulnerable, donde vemos sus miedos, el miedo a como hombre yo tendría que saber manejar esto, el miedo a yo como hombre cómo pude pasar esto, cómo no me pude defender si soy hombre, cómo vemos lamentablemente el
no he tenido el apoyo, porque algo que también notamos que está pésimo y que es real, que nuestras autoridades, y a veces siendo mujeres no te dan el apoyo, como hombres creo que todavía es más difícil. ¿Cómo tú como hombre vas a decir que te violaron? ¿Cómo tú como hombre vas a decir que te abusó una mujer? El que dé risa, el que la gente te juzgue, el que la gente señale de ay, qué ridículo. Ese es el problema de nuestra sociedad, que creemos que una violación solo es cosa de mujeres, y la realidad es que no. Sí, podemos decir que lamentablemente como mujeres, claro, hay un incremento gigante, pero eso no quiere decir que los hombres lamentablemente no vivan esto. Yo lo que creo es que ellos lo callan más. Y eso nos lleva a esa conversación, que justo donde él se vulnera de estos miedos con su papá y su papá logra detenerlo y decir, a ver, no, eso no te hace menos hombre. Y papá hace una confesión donde él expresa que él fue abusado de pequeño. Y vemos cómo es algo que se había guardado abajo del tapete y que no se habían atrevido a hablar, y que fue la manera en que el papá pudo acercarse con su hijo a tener esta empatía y decir, no vales menos por eso, no eres una persona incapaz porque no lograste librar este abuso. Entonces creo que esa escena es muy linda, porque después de eso ellos logran abrazarse, logran decir entiendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta empatía? Pues ahí papá logra tener esta empatía, acercarse a su hijo y decir te entiendo porque yo también lo viví. Y qué fuerte, porque tristemente esto pasa más de lo que todos quisiéramos. Y justo todo esto que hemos venido hablando hoy nos lleva a algo muy interesante, porque la gente se cuestionaba, a ver, ¿por qué si la pasó tan mal Donny? Al final escuchaba los audios de ella, o por qué al final sentía pena por Marta, o por qué al final no logró salir adelante, porque una persona que ha vivido situaciones tan complicadas en su vida, va a ser muy difícil ese proceso. No estamos justificando nada, ni el objetivo es justificar nada, estamos hablando de que cada persona lleva un proceso, y te lo dije hace un rato, Donny cuando logra hablar esto, él piensa que con eso va a ser suficiente, y lamentablemente no se resolvió nada, solo se pausó. ¿Por qué? Porque al final podemos ver a un Donny que cuando Marta realmente se aleja, él se siente mal cuando Marta le dicen ya no te va a buscar, la vamos a detener. Entonces él empieza a sentir el vacío de ya esta persona no va a estar aquí alimentando, pues sí, esta valía que yo no tengo. Y no estoy diciendo que lo hiciera conscientemente, simplemente es muy notorio que él empieza a sentir y empieza a meterse con él, pero ¿por qué Marta hizo esto? ¿Pero por qué Marta llegó hasta ese punto? Empieza a obsesionarse ahora él por encontrar una respuesta. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando va su exnovia a su apartamento y ve toda la pared tapizada, le dice, oye, pero ya la detuvieron, sí, pero yo tengo que entender. Y ese es el problema de Donny, porque ese comportamiento también lo vemos después de la violación. Me involucré con muchas parejas sexuales porque yo quería entender qué pasaba, quería entender cómo llegué a esa violación, y vemos este comportamiento obviamente dañino para él mismo, donde él es ahora el que se está lastimando. Pero esto también puede ser porque no sabemos estar en calma. Una persona que ha vivido tanto este nivel de caos, a veces ya no sabe vivir en calma, y entonces se genera este caos porque aprendió a estar en esa sintonía, y eso pareciera un poco lo que le pasa a Donny. Cuando Donny completamente empiezo a escuchar audios para calmarme, estoy repitiendo uno y otra vez y voy repasando esta ansiedad y esta obsesión que están ahí muy constantes. Y después vemos a un Donny que va con Darren, y que para mí, más que hacer un cierre con él, para mí fue un no sé qué hacer, me siento perdido, y como no sé estar en calma, lo que hago es regresar a ese mismo caos. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando regreso y estoy ahí, pues no es que él salga feliz de esa conversación, él sale sintiéndose muy ansioso, mal, hasta vemos la escena de que se recarga en la pared y está agitado, esta taquicardia, y vemos cómo reproduce un audio de Marta para calmarse. También esa chaqueta amarilla, lo mencionamos en el video anterior. Esta chaqueta es muy representativa porque era del hijo de la mamá de su exnovia, y cómo la mamá se lo da así con mucho cariño, pero volvemos a este pensamiento de yo no soy visto. Esto es como el tomar un lugar de otra persona, y vemos como esa chaqueta nuevamente está ahí, como el yo no sé quién soy, yo estoy muy perdido. Y claro que Donny personalmente estaba súper perdido. Evidentemente él tendría que haber llevado un proceso terapéutico
terapéutico para encontrarse y adaptarse a la nueva vida, pero eso es lo que faltó mucho con él. Entonces vemos que empieza a escuchar estos audios de Marta para tratar de entender, y cuando entra al bar, ahí mucha gente dice, ahora él va a ser el acosador, ahora ¿qué va a pasar? Yo lo que creo es que cuando llega a ese audio donde escucha que ella tenía un muñequito, un bebé reno, y que lo abrazaba cada vez que había esta violencia en su casa, él logra entender que Marta es una mujer rota por situaciones de crianza, que eso hablábamos hace rato. Y yo siento que él hace este clic justo cuando el bartender le ofrece un vaso de agua y no se lo cobra. Él hace clic ahí y cierra una parte donde él se da cuenta que él ahora estaba en ese lugar tan oscuro en el que Marta estuvo en algún momento. Eso no quiere decir que él iba a repetir la historia, yo no lo considero así. Prueba es que es una historia real y hoy es una persona que hizo esa serie. Yo lo que considero es que fue una persona que logró comprender que podemos llegar a lugares muy oscuros por situaciones personales. Y la invitación de toda esta serie, y con lo que yo quisiera quedarme, es: a veces vivimos cosas que nosotros no elegimos, de niños, de adolescentes, de adultos, pero date la oportunidad, si tú viviste algo así, de recibir ayuda. Yo sé que los procesos son difíciles, los procesos no son lineales ni todo es bonito. Los procesos es confrontar muchas cosas dolorosas, acomodar esas cosas y aprender a dar un significado diferente. Entonces todo esto llevará un tiempo, pero no permitas que te acostumbres a vivir en un lugar oscuro. Yo sé que puede ser difícil y todo es a tu tiempo, pero acércate a personas que te puedan ayudar. No estamos diciendo que vas a vivir lo de Donnie, lo de Marta, lo de Darren, simplemente estamos diciendo mereces una mejor vida. Y con esto cierro este video. Espero que te haya gustado mucho. Déjame en los comentarios tú qué más viste. Te voy a estar leyendo. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.